para servirles. Nací en la villa de Huelva, pero siempre me sentí muy vinculado a la Palma del Condado, de donde era mi madre. He sido un erudito importante. Escribí libros sobre, por ejemplo, una disertación sobre reducir la villa de Huelva a la antigua Onuba, o un texto sobre el terremoto de Lisboa. También, por mi vinculación con La Palma, he sido un apasionado siempre del mundo del vino. Mi familia tuvo bodegas que yo mantuve. Soy probablemente el primer investigador de la historia de los vinos del condado. Y es que estos vinos tienen una larga y dilatada historia. No en vano, estos caldos del condado, estos vinos del condado, fueron y cruzaron la mar Océana con aquellos 3 barcos hacia el otro mundo. La primera edad de oro del vino se desarrolla en torno al descubrimiento de América. Está documentado que los primeros vinos que salen hacia América son de Villalba del Alcor. Sin embargo, los vinos de La Palma, entiendo por las investigaciones que yo he llevado a cabo, que tienen o tuvieron mucho que decir y que habría que indagar en el tema, fundamentalmente por 4 motivos. Primero, porque ya recientemente la Universidad de Huelva ha puesto de relieve en un estudio que hizo sobre las exportaciones vinícolas de los puertos del antiguo Condado de Niebla, hablamos del embarcadero de San Juan, Puerto de Moguer, de Palos, de Cartaya, de San Miguel del Rompido, ¿vale? Más del 25% de los vinos que se exportaban venían de La Palma del Condado, lo cual tenemos un primer dato de relieve. El segundo, inmediatamente después del descubrimiento de América, el primer hijo de Cristóbal Colón, Diego Colón, almirante y segundo virrey de las Indias, es señor de La Palma y construye aquí su palacio con bodega, con lo cual, segunda referencia que pone de relieve que los vinos de La Palma pues pudieron haber tenido una importancia que todavía no sabemos si la tiene. Y las dos últimas referencias, que para mí son las más importantes, son las siguientes y paso a leer. La primera la publica el Boletín Internacional del Vino de la Oficina Internacional del Vino y la Viña en 1960, que dice lo siguiente: Don Hurtado de Mendoza, sucesor del heroico Valdivia, importó 2 toneles de vino de La Palma del Condado, Huelva, para celebrar la pacificación de Chile. A partir de estos vinos imperiales españoles nacieron los mostos de Concaipo, Mipo y Aconcagua, vinos chilenos con alma de España que están luchando en los mercados internacionales junto con los de Burdeos y Borgoña. Ese dato es de finales del siglo XV. Principios del siglo XVII se está documentado una carta al gobernador de Santo Domingo que dice: el vino de La Palma del Condado es reconocido como muy bueno para la salud y nada nocivo por estar hecho con las mejores uvas. Por lo tanto, que yo tenga constancia, el único vino de la zona, vino de ida y vuelta a las Américas, es el vino de La Palma. La importancia que tiene el muelle de las Carabelas es muy clara, es un testigo del encuentro entre 2 mundos, del hecho descubridor, del primer viaje de Colón, del conocimiento de un mundo que cambió en 1492 para siempre. La concepción del mundo que hasta ese momento existía, faltaba una parte, y ahí es donde se integra esa parte. El muelle de las Calaveras es un testigo histórico, un símbolo histórico de ese encuentro y del conocimiento que en esta zona existía. Por eso salieron de aquí y no de otro sitio, porque esta zona estaba preparada para poder navegar en alta mar. La personalidad, la trascendencia de escritores como Washington Irving, el gaditano José Pérez Vargas, pues fue fundamental a lo largo de la historia para difundir ese conocimiento de los lugares colombinos a todo el mundo. Todo ese desarrollo vinícola exportador hacia América dura prácticamente hasta que en 1717 la Casa de Contratación de Sevilla es trasladada a Cádiz. Y ahí digamos que desde el principio del siglo XVIII hay un declive en las exportaciones. No obstante, a finales del XVIII, con la llegada de los exportadores de vinos británicos, el Marco de Jerez se desarrolla y se consolida como el mayor exportador de vinos del antiguo Reino de Sevilla. Es ahí donde La Palma y todo el condado se vuelve a poner de relieve y empieza, digamos, a generarse la segunda edad de oro.
Hay un hecho fundamental en la historia de La Palma, que es el 15 de marzo de 1880, donde se inaugura la estación central de La Palma del ferrocarril Sevilla-Huelva. A partir de aquí empieza el crecimiento, empieza el desarrollo, empieza el aspecto conectivo que hace posible el que en la playa de ese camino de hierro, de esa estación, se generen las grandes bodegas palmerinas. Es decir, a partir de esa época de final del siglo XIX, se implanta ya una gran bodega en ese lugar anexo a la estación, que es la bodega en la finca de la Portada de Morales. Y concatenadamente fueron produciéndose y fundándose las demás bodegas. La bodega Pichardo, la bodega Espinosa, la tonería de Solís y tantas bodegas que hicieron posible ese gran emporio palmerino que fue la industria vinatera y la industria que hizo posible ese desarrollo, ese crecimiento y esa creación de empleo en nuestra localidad. Hasta 1875 el puerto de Moguer fue el principal centro exportador de los vinos del condado. Sin embargo, por dos motivos principales, por el aterramiento de la ría del río Tinto y por la creación de nuevas infraestructuras, como el ferrocarril Sevilla-Huelva, fundado en 1880, La Palma pasa a ser, a partir de esa época y hasta prácticamente todo el siglo XX, el principal centro exportador de los vinos del condado. Por un lado, eso. Por otro, debido a la plaga de la filoxera, que es una plaga que, digamos, mata a la viña, que invade todos los viñedos de Francia sobre 1868 y hasta 1875, que no llega a España, Huelva es la última provincia, digamos, a verse afectada por esa plaga. Entonces, ¿qué pasa? Hay una gran demanda de vinos de calidad y los vinos del condado ven una vía de salida muy importante que provoca, digamos, el segundo o la tercera gran edad de oro del vino en el condado, que se genera en torno a la estación de ferrocarril. Ahí empiezan a llegar viticultores de origen francés como Celestino Verdier o Henri Estenave, otros de origen alemán como Federico Loewenthal, otros de distintos puntos peninsulares como Carlos Mauricio Morales, y con los bodegueros autóctonos, Miguel Pichardo Lepe y otros tantos, pues todos ellos generan, digamos, las grandes bodegas industriales del condado, que se fundan todas en el entorno de la estación de ferrocarril. Estas grandes bodegas industriales fabrican tanto vino de la tierra como una amplia gama de destilados y derivados del vino, vermut, ponche y principalmente coñac, que hacen que La Palma del Condado pues tome un renombre tanto nacional como en el ámbito internacional. Renombre que perdura durante prácticamente todo el siglo XX. Bueno, la transformación ha sido, yo no sé si más transformaciones que de acá pueda haber, porque yo recuerdo de yo venir aquí con mi padre y venir en ese camino, las bestias, una detrás de otra, una persona con dos bestias, otra con una burra, y el camino lleno de bestias de las 8 a las 10 de la mañana, y te ponías aquí y todo lo que veías era viña. Yo vivía en el mundo del vino desde principios de los 50. Cuando se montó aquí la estación de viticultura y enología, yo entré a trabajar ahí como auxiliar de laboratorio, ahí. Y ahí me llevé pues 5 años y casi 2 años en Almendralejo, cuando esta estación se trasladó a Almendralejo. Y entre la estación de enológica y después cuando en Almendralejo empecé a estudiar enología en la estación de viticultura y enología de Requena. Después en un año y después tuve otro año en la estación de viticultura y enología de Valdepeña. Estuve ahí. Y después estuve trabajando durante cerca de 30 años como capataz de bodega y enólogo en Bodegas Toro, aquí en La Palma, donde está la organización de las palmeras. La vida yo conocí ya de niño, en los finales de los años 40, el movimiento que había, la cantidad de uva que había en La Palma, el movimiento que había, la vendimia tan grande que se hacía, pero cuando yo ya empecé a vivir ya la vida de La Palma en cuanto a enología, fue cuando entré ya a trabajar en la bodega en Bodegas Toro, que ahí ya hacíamos pues aproximadamente unos 3.000 o 3.500 bocolles de mosto por vendimia. Duraba la vendimia 40 o 45 días, duraba la vendimia. Que yo estuve en el teléfono repartiendo telegramas y eso era de gloria de ver los telegramas, porque claro, yo tenía y venían los telegramas de
Holanda, de Bélgica, de Alemania, prácticamente de toda Europa, ¿no? Lo que exportaba, Pichardo, Espinosa, todo, porque había nombrar ni un de todas las bodegas, la exportación que había. Y lo que más exportaban eran vino oloroso y vino fuerte, porque el vino también con poca graduación no sirve para mandarlo por ahí. Porque con el movimiento... Aquí el problema que ha habido, que siempre ha habido más himnos por la cantidad que no por la calidad. Las máquinas que teníamos entonces aquí de vendimia eran todas unas máquinas continuas, que esas máquinas te molías el raspón, la granilla, te lo molías todo. Entonces harían unos motos bastante vastos, la verdad. Bastante vastos. Después empezaron también a venir ya las máquinas, los usillos, que se hacía nada más que exprimir la uva, y de ahí se acaba. Y bueno, la transformación ha sido horrorosa, y la alegría porque yo, hombre, los recuerdos los tiene uno. Los recuerdos a mediodía que te ponías en la calle, y a la hora de comer venían los hombres de las bodegas y venían como si hubiera una procesión. Venía esa calle Real y esa calle Sevilla, la gente que venían porque las bodegas estaban casi todas ahora allá abajo, o todas. Y venía esa calle llena de gente. Eso era vida que había en el pueblo también. La vida que tenía La Palma, aquí se bebía en aquella fecha muchísimo vino, se bebía. Mira, te voy a contar una anécdota. Hay un pueblecito ahí en la provincia de Huelva que se llama La Nava de Gracia, esta vera de Grarosa, que teníamos ahí de Bodegas Toro, teníamos ahí un cliente, bastante clientes. Entonces vino un temporada de agua, las carreteras eran muy malas, y nos llevamos pues casi mes y medio sin poder llevar vino a la aldeita esta. Entonces ya cuando la carretera nos llamó el representante, mira que ya puede llegar el camión. Cuando llegamos, iba yo en el camión, y cuando llegamos allí una plazoleta que había donde se descargaba el vino, había una banda de música. Y le pregunté yo, digo, oye, ¿hay fiesta en el pueblo? Dije, no, que han venido a recibir el camión del vino. Fíjate tú a dónde llegaba la cosa en aquella fecha. Llevábamos 500 arrobas de vino en el camión, 500 garrafas de cada arroba cada uno. Y allí mismo estaban las bestias de los cortillos, los carros para los cortillos se repartió las 500 arrobas. Y a los 2 días tuvimos que llevar otras 500 arrobas de vino. Llevamos 1000 arrobas de vino, un pueblo que tenía 300 o 400 habitantes, no tenía más. Y la cantidad de vino que se vendía por toda la parte en Sierra Norte de Sevilla, toda la parte de Cádiz. El presente de la vitivinicultura en La Palma del Condado se presenta ambicioso y deseoso de encontrar nuevas metas que permitan desarrollar nuevos productos vitivinícolas y nuevos mercados donde vender. Primero, lo que es la difusión de la cultura del vino, labor que está encauzando bastante bien la Asociación Amigos del Vino del Condado de Huelva. Segundo, un desarrollo en innovación y en investigación histórica que pudiera hacer la Cátedra del Vino, que está fundada por la Universidad de Huelva y el Ayuntamiento de La Palma. Otro, también muy importante, que sería el sector bodeguero, con las bodegas tradicionales y las nuevas microbodegas que se están desarrollando en los últimos años. La Cátedra del Vino tiene un valor incalculable, un valor muy potente, que es el de academizar el vino, el de poner precisamente en valor esa potencia que tenemos histórica. Sin historia no hay futuro, y eso es una máxima que nosotros tratamos siempre de aplicar. Nuestra historia, nuestra identidad, el sentimiento de pertenencia hacia algo tan importante que nos ha caracterizado y que es un emblema de nuestra ciudad, que es el vino, está ahí en nuestro ADN de ciudad. Nuestros vinos es paisaje de ciudad, es paisaje que complementa nuestro aspecto cultural, nuestro aspecto sensorial y nuestro aspecto natural. En las 3 directrices están nuestros vinos. Lo cultural, porque tenemos una ruta literaria, y en esa ruta literaria están esos escritores y esos poetas palmerinos que tantas veces cantaron y escribieron sobre nuestros vinos. Está en lo natural porque en nuestro campo, tanto alto como el campo bajo, se llenaron de viñas y están en gran parte pues con nuestras viñas.
llegaban hasta el río Tinto, ese gran trazado vertebrador hidráulico de nuestra provincia, de un río que nace y muere en la provincia de Huelva y que a lo largo de 5 kilómetros transcurre por nuestro término, ese gran río de agua roja que es un reclamo también turístico para nuestra ciudad y que vamos a poner en valor también a partir de la vía verde y de la interpretación, de los centros de interpretación de los molinos harineros. La Cátedra del Vino es una cátedra de la Universidad de Huelva, patrocinada por el Ayuntamiento de La Palma del Condado, que nos permite, desde el ámbito universitario, profundizar en todo lo que supone el sector vitivinícola de la provincia de Huelva y en general. Es una cátedra que tiene una concepción muy transversal, porque entendemos el vino en toda la amplitud de lo que representa y que marca 3 líneas estratégicas de actuación. Por ejemplo, una muy importante es la investigación desde el ámbito universitario en todo lo que concierne al vino, no solamente en su dimensión enológica, sino también, por ejemplo, en su dimensión etnológica, cultural, laboral, con todo lo que representa para una comarca, en este caso como la que es del Condado de Huelva. Y luego también tiene una dimensión esta cátedra formativa. Queremos que de ella se deriven cursos que ayuden a comprender y a conocer mejor el mundo del vino y que estén dirigidos no solamente a los universitarios, sino también a la ciudadanía en general. Y lo que se trata de investigar en esa finca fundamentalmente es las variedades que actualmente se cultivan en el condado, pues hacer una finca experimental con esas variedades, tener muchas repeticiones y estudiar los diferentes vinos que nos daría cada una de esas variedades. Eso en principio. Si después hay posibilidad de introducir alguna nueva variedad que esté por ahí perdida, que tenga algún agricultor y que en principio a primera vista tenga interés, pues a lo mejor también la podríamos incluir. Pero en principio es las variedades que están aceptadas en el Consejo Regulador, poner allí suficiente cantidad y a partir de ahí pues estudiar primero su desarrollo, porque el primer año y el segundo año no van a dar cosecha. Entonces tenemos que estudiar el crecimiento vegetativo y después ya una vez que empiece a dar cosecha, pues estudiar los diferentes parámetros de cosecha, de azúcares solubles, grado Brix, tamaño de la uva, la acidez, pH, una serie contenido en taninos, el color, etcétera, etcétera. Y después una vez que se estudia, pues inmediatamente se lleva ya a vinificación. Pues la verdad es que cada vez más se le está dando valor porque hay una corriente ahora mismo con el tema de las variedades autóctonas, de empezar a trabajar con ellas y bueno, intentar que se le dé un valor tanto enológico como también comercial. Y ahora sí que está ganando importancia la Zalema, sobre todo localmente y también fuera. Nuestra es una variedad singular, como es la Zalema. Y con esta variedad pues se están elaborando unos vinos secos, unos vinos blancos, jóvenes, de excelente calidad, así como los que se han venido realizando históricamente como los vinos generosos. Al final lo que queremos rescatar, entiendo, es variedades que antiguamente se utilizaban, que ahora mismo no se están utilizando, con lo cual puede dar un valor añadido a la zona. El vino, la verdad, que es un alimento muy importante dentro de la dieta mediterránea, siempre y cuando sea consumido de una manera pues moderada. Yo apostaría por la variedad de vino blanco. Tradicionalmente el vino blanco es el que ha existido aquí toda la vida y cuando algo funciona, mejor mantenerse. Se han ampliado también y se han puesto también nuevas variedades tintas, que en un momento se ensayaron y efectivamente también están dando buen resultado. Oye, pero nosotros, la experiencia que tenemos aquí en el sur es el vino afrutado joven, que además se comercializa bastante bien, tiene bastante aceptación, y yo enfocaría básicamente por todas las variedades que hay, pues ver la singularidad que tiene cada una. No podemos perder nuestro origen y nuestra, digamos, esencia del Condado de Huelva. Entiendo que quizás elaborar este tipo de vino lo que se intenta es atraer a un nuevo sector de la población, quizás al sector más joven que se está iniciando en este mundo del vino, y es una forma de atraerle. Y sí, está bien, pues habrá que adaptarse a los nuevos tiempos en los que estamos. Si una a lo mejor tiene un poquito más acidez, si una un poquito más picante, si la otra es más de tono más afrutado, entonces se trataría de saber lo que es cada variedad. Y a partir de ahí, pues no se trata de que una sea mejor ni peor que la otra, sino
que una puede tener mejor un destino y otra a lo mejor otro destino totalmente distinto, básicamente desde el punto de vista enológico. Después, desde el punto de vista productivo, pues se trata de ver un montón de parámetros, hombre, lo fundamental es los parámetros de cosecha, el número de kilos que da la planta, y después, por supuesto, el grado alcohólico, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero a medio plazo la producción es interesante, pero sobre todo las cualidades de tipo enológico y hacer una comparativa entre ellas, ¿eh? Eso básicamente sería lo que nosotros pretendemos. Bueno, pues vamos a ver, yo, aunque soy veterano en la vida, pero soy de alguna forma novel en el mundo del vino. Yo comencé hace muy poquitos años a elaborar vino. La uva que se ha cosechado tiene calidad. Ahora mismo están ya madurando los vinos en los depósitos y en las barricas. Y en principio contento, vamos a ver, espero que salgan buenos caldos. Dedicarme al tema del vino porque lo llevaba a la sangre. Desde el año 77 que hice la especialidad de viticultura y enología, la tenía pendiente. Soy un amante del vino como cultura, con lo cual el llegar aquí, que ya vengo del mundo cultural, de los musicales, integrar el vino, porque el vino es el octavo arte. Integrar el vino en nuestro proyecto de empresa. El presente difícil porque estamos en un momento de pandemia y sobre todo aquellos que queremos hacer vinos de calidad, está todo en tiendas gourmet, restauración, hoteles, y eso está prácticamente parado. Pero bueno, de todas las crisis se sale y se salen trabajando y apostando. ¿Por qué he apostado? Principalmente por los vinos de Huelva. ¿Por qué? Porque tenemos, gracias a Dios, en Huelva unos vinos maravillosos. Y después de maravillosos, unos vinos súper desconocidos. Y después, pues mi casa se diferencia de las demás porque hemos intentado darle un giro a la cocina de Huelva, basándonos en la tradicional, pero dándole un giro, intentando llegar a la alta cocina. Me gusta también, por otra parte, que hay gente joven que de alguna manera se están implicando en el tema vinícola y vitivinícola, porque también el campo lo están tocando. Entonces es una cosa muy interesante, muy buena, que haya gente joven, incluso enólogos. Aquí ahora tenemos el enólogo que lleva esta bodega, lleva también otra más del amigo Manuel, y es un enólogo jovencísimo del pueblo, y en fin, que unimos enología, campo y bodega. Y lo interesante es que además de personas como yo, que ya soy veterano y que vengo de otras historias, pues que haya gente joven que se animen a hacer vino. El futuro, pues, depende de los vinos. Los vinos espirituosos, pues tenemos que relanzarlo y atraer al público joven con marketing atractivo. El marketing es muy importante, ¿no? Porque el consumidor de hoy en día se guía por las nuevas tecnologías y hay que llegar a él y explicarle que beber un brandy es algo joven, no es de personas mayores. El acercarles a los aromas, a todo lo bueno que tienen estas bebidas espirituosas, que le haga llegar al consumidor, pues creo que ese es el reto, ¿no? Nosotros lo tenemos ahí y por eso estamos empezando haciendo una línea de marketing muy brutal, ¿no? Totalmente nueva, donde llegue rápidamente a la vista, que es lo primero que al consumidor llega. Luego dentro hay que poner buenas cosas, muy buenas, pero eso las tiene Andalucía por naturaleza, ¿no? Y finalmente es una cátedra también que tiene una dimensión divulgativa. Nos parece que hay unas posibilidades muy buenas de difundir lo que representa el mundo del vino para nuestra provincia, de contribuir a su conocimiento fuera de nuestros límites provinciales y también de abrir esas puertas, por ejemplo, a un fenómeno tan importante y con tantas posibilidades como es el del turismo enológico. Que la Universidad de Huelva apueste por La Palma, apueste por nuestro territorio y academice el vino con una cátedra, para nosotros es una gran noticia, porque a partir de ahí, ese deber de conservación, esa herencia que hemos recibido y esa transmisión de un concepto emocional, sensorial, de subsistencia, como es el vino, pues va a modelizarse. Y esta modelización, a través de actividades que van a potenciar muchísimo
el carácter identitario de nuestros vinos, de nuestra uva, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la publicación y de la innovación. Ahí está Huelva, ahí está la Universidad de Huelva y ahí está esta cátedra del vino en La Palma, que desde luego va a testimoniar la importancia identitaria que el vino tiene en nuestra localidad. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de los vinos, de los caldos del Condado de Huelva. Espero que hayan disfrutado tanto como lo hago yo cada vez que vengo por aquí. Pero antes de terminar, un brindis por los vinos del Condado, deseándoles que algún día vengan a conocerlos. Pasión. Brindemos. Amistad. Alegría, alegría. Compartir. Pasión. A mi antepasado. Compartir. Poesía. Sobre todo amistad. Descanso. Sensaciones.